Buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del cálculo de las integrales dobles, vamos a explicar cómo es que se realiza el cálculo de la región tipo 2. Entonces vamos a poner acá región tipo 2, región tipo 2. Ya explicamos la región tipo 1, pues ahora vamos a explicar la región tipo 2. Muy bien, entonces la región tipo 2 es de la forma siguiente. Es de la forma siguiente. Nos dan una región R igual conjunto formado por las pares ordenados XY tales que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Y esto va a ser constante, ¿verdad? Eso en el eje X. Y en el eje Y van a estar dos funciones. Una función inferior que la vamos a llamar h de x, que es menor o igual que y es menor o igual que una función q de x. Eso va a ser la forma de la región tipo 2. Y geométricamente se interpreta de la siguiente manera. Entonces geométricamente se interpreta de la siguiente forma. Tenemos que dibujar el plano XY. Entonces tenemos que dibujar el eje Y y el eje X, más o menos por ahí. Entonces vamos a nombrarlo. Este es el eje Y y este es el eje X. Aquí tenemos el origen. Entonces vamos a tener la siguiente situación: una recta que la vamos a llamar X igual a A. Vamos a hacerlo un poco mejor. Una recta que la vamos a llamar X igual a A y una recta que la vamos a llamar X igual a B. Entonces vamos a llamar acá X igual a A y aquí vamos a llamar X igual a B. Luego vamos a tener dos funciones. Una función que la vamos a llamar la superior y la inferior. Esa es la superior y por acá vamos a tener la inferior. Entonces a esta función de acá la vamos a llamar, esta la vamos a llamar q de x y a esta la vamos a llamar h de x. La región que nosotros vamos a integrar es esta. Entonces esta es la región que nosotros vamos a integrar. Esta es la región R. Entonces vamos a ponerle acá R, la región R. Entonces quiere decir que esta integral doble que nosotros vamos a calcular acá, pues sería la integral doble de la región R, a la que me refiero ahí. Esto va a ser igual, esa integral doble aparece ahí, se va a plantear de la siguiente manera: f de xy. Podemos ponerle el orden de x de y, eso no importa porque no ponemos límites todavía, pero al poner los límites nos vamos a ir por x. Entonces tendríamos, si nos vamos por x, entonces tendríamos que x va, si ustedes se fijan, desde x igual a x igual a b. Entonces vamos desde x igual a x igual a b. Y la función iría, en este caso tendríamos aquí dy de x. Y por y, pues de la región inferior, desde la curva inferior hasta la curva superior. Entonces tendríamos aquí desde h de x hasta q de x. Y aquí vamos a escribir f de x y. Y ahí tendríamos ya planteada la integral doble que vamos a trabajar. O sea que lo que ustedes deben de fijarse siempre es que cuando trabajemos con la región tipo 2, lo que nosotros vamos a tener es que x en el eje X va a estar comprendido entre A y B, y el eje Y va a estar comprendido entre la curva inferior y la curva superior. Y prácticamente este es la región tipo 2.
Vamos ahora entonces a ilustrar un ejemplo. El ejemplo de este método, de esta región tipo 2. El ejemplo dice así. Antes de eso tenemos que dar una interpretación para que quede claro, un poco más claro, de esta integral. Esta integral nos da el valor de la medida del volumen del sólido comprendido superiormente por la superficie e inferiormente por la región R. Eso es cuando ya tenemos nosotros un gráfico en el espacio. Entonces acuérdese que la interpretación geométrica de la integral doble no es más que mide el volumen del sólido comprendido superiormente por la superficie, que la vamos a llamar en este caso z igual a f de xy. La superficie es z igual a f de xy e inferiormente por la región R. Esto es superiormente e inferiormente por la región R. Eso es lo que se interpreta ya en la práctica. Superiormente por esta, en este caso, por esta función, e inferiormente por la región R. Bien, entonces vamos a explicar el ejemplo número 1. Entonces el ejemplo número 1 dice así: calcular, ejemplo 1, calcular el área de la región comprendida entre las curvas y igual a x y igual a 0, x igual a 0 y x igual a pi, donde f de xy va a ser igual al coseno de x más y, al coseno de x más y diferencial de área. Ese es el problema que nos dan. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer la situación geométrica. Entonces primeramente hagamos el gráfico. Entonces vamos a dibujar el eje X y el eje Y. Entonces por aquí vamos a tener el eje X y por aquí vamos a tener el eje Y. Vamos a nombrar el eje Y aquí tenemos el eje X. Aquí está el origen. Entonces dice que está acotado por y igual a x. Quiere decir entonces de que y igual a x es una línea que pasa por el origen. Llamemos a esto y igual a x. X igual a pi. Acuérdese que pi es 3.14. Entonces x igual a pi, 1, 2, 3, 3.14 quedaría por acá más o menos. Entonces tendríamos que hacer una línea acá. Ese x igual a pi. Y igual 0 es el eje X y X igual a 0. En este caso X igual a 0 es el eje Y. Entonces la región que nosotros vamos a integrar es esta. La región que nosotros vamos a integrar es esta que aparece acá en azul. La que está en azul. Esa vendría a ser R. Esto es R. Ese es R. Entonces vamos a comenzar a darle valores. Aquí tenemos entonces, esta es y igual a x, es una recta que pasa por el origen. Aquí tenemos esta parte de acá es x igual a pi. Y igual a 0 es el eje X. Esto es y igual a 0 y x igual a 0 es el eje Y. X igual a 0. Entonces nosotros vamos a plantear lo siguiente. Vamos a irnos a calcular la integral doble de la región de f de x, y de x de y en cualquier orden, pero vamos a irnos por x. Al irnos por x, fíjense que al irnos por x está de 0 a pi. Entonces aquí tendríamos, en vez de f de x, y, yo voy a escribir coseno de x más y. Pero como vamos a irnos por x, aquí sería entonces de y de x. Y por x tendríamos de 0 a pi. Y por y iríamos
de la función menor, que es y igual 0, a la superior, que es esta, que es y igual a x. Entonces la inferior es esta, que es y igual a 0, y la superior es esta. Entonces iríamos de 0. Entonces aquí tendríamos de 0 a x. Ya en forma de intervalo, quiere decir que x está entre 0 y pi, y y está entre 0 y x. Bien, entonces ya vamos a plantear la parte de la integral. Como es una integral doble, entonces vamos a trabajar la integral que tenemos interna. Vamos a trabajar la integral interna, la con respecto a y, que es el coseno de x más y por dy. Para trabajar esta integral vamos a hacer cambio de variable. Podemos hacer u igual a x más y. Como vamos a derivar con respecto a y, a integrar con respecto a y, entonces la derivada de u sería de y, porque x es constante. Entonces, ¿esto qué se nos convierte? Esto se me convierte en una integral. Aquí estamos, acuérdense, de 0. Estamos de 0 a x. Se me convierte en la integral de 0 a x de coseno de u por du. Pero aquí es igual a la integral del coseno. La integral del coseno es igual al seno. Entonces esto es lo mismo que tengamos el seno de u. Pero ¿quién es u? U es x más y. Entonces esto va a estar evaluado de 0 a x. Ya, entonces al evaluar, ahí nos va a quedar que eso es igual. Vamos a evaluar en y. Al evaluar en y me va a quedar seno de x más y, pero como y vale x, me queda más x, menos, evaluando en 0, en vez de y pongo 0, entonces me va a quedar seno de x. Entonces esta integral va a ser, ya su resultado es el seno x más x, 2x, menos el seno de x. Esta integral que tenemos acá, ahora la vamos a calcularla, pero con respecto, en este caso, con respecto a x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que eso es igual a una integral de 0 a pi, en este caso, porque pi va porque en el eje x va de 0 a pi. Entonces aquí tendríamos de 0 a pi de lo que nos dio acá. Nos dio todo esto que tenemos acá, esto que está acá. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Esto es seno de 2x menos el seno de x y todo por dx. Ahora vamos a trabajarla normal con respecto a x. Podemos dividir en dos integrales. Integral de 0 a pi del seno de 2x de x menos la integral de 0 a pi del seno de x de x. Entonces la integral del seno es el menos coseno. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer también un cambio de variable. Acuérdense que aparece un ángulo. Aparece un ángulo acá. Entonces hacemos u igual a 2x en la primera integral. Estamos trabajando con esta. Hacemos u igual a 2x. Entonces derivemos la derivada de u es 2 de x. De u sobre 2 es de x. Entonces ya esa integral, la primera, se convierte. Esa integral se convierte en la integral de 0 a pi de sale un medio fuera del seno, pero con la integral del seno es menos coseno. Entonces aquí va a ser menos un medio, y aquí escribimos coseno de u por du. Pero ¿quién es u? U es 2x. Entonces quedaría aquí vamos a hacerlo directamente. Vamos ya a ponerle ya los límites. Directamente le ponemos los límites, pues, porque la integral del seno es el coseno, y aquí no vamos a volver a integrar. Entonces solamente vamos a poner menos un medio del coseno de u, porque ya estamos integrando. Esto lo vamos a eliminar acá.
Entonces nos quedaría ya la integral del coseno de u, pero aquí en u es 2x, entonces me va a quedar menos 1/2 de coseno de 2x. Todo esto va a estar evaluado en este caso de 0 a pi. Vamos con la otra integral. La integral del seno nuevamente es el coseno, pero como aquí el menos coseno, pero como aquí hay un signo menos, se convierte en más. Entonces nos ponemos más coseno de x, ya directamente evaluado de 0 a pi. Entonces todo va a ser igual, evaluando en pi el valor de x, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos queda así, menos 1/2 coseno de 2, en vez de x ponemos pi, menos coseno 2 por 0 es 0, me queda coseno de 0 grados, más, ¿verdad? Más, evaluando la otra parte que es esta que está acá, que nos falta. Entonces nos quedaría coseno de pi menos el coseno de 0 grados. Vamos a borrar este puntito que tenemos acá, que no. Entonces ya el resultado final va a ser el siguiente: menos 1/2 coseno de 2pi es igual a 1, y coseno de 0 también va a ser igual a 1, más coseno de pi es menos 1, y coseno de 0 menos, dice, el coseno de 0 que es 1. Entonces ustedes se fijan, esto da 0, solo me va a quedar menos 1 menos 1 menos 2, y este es el resultado final de esta integral doble. Esperando que hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.